Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos ahora 24 de octubre del año 2023, Voz de Restauración para las Naciones desde San José de Costa Rica a través de Radio Costa Rica 930 AM. Sean bienvenidos todos a este nuevo programa de Voz de Restauración. Bienvenido, mi hermano Miguel. Buenas noches desde Costa Rica, buenas tardes o buenos días desde donde usted nos escuche. Sean todos bienvenidos y un saludo muy especial, un abrazo a cada uno de los que están participando, apoyando y viendo este mensaje a través de la plataforma. Voz de Restauración, una vez más, está con ustedes para presentarles, darles a conocer un mensaje de poder, un mensaje actual, un mensaje que va a hacer que ustedes pongan mucha atención en lo que está sucediendo en este momento alrededor de la guerra, de toda esta situación que se está generando en el Medio Oriente y contra el pueblo de Israel. Iniciamos entonces porque vamos a basarnos en el Salmo 3. Y luego estaremos llevándolos a ustedes alrededor de lo que este salmo nos tiene y vamos a conocer también cuáles son los adversarios y enemigos del pueblo de Israel. Permito para ustedes leer Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y es que en este momento en Israel, todos sus enemigos, que la verdad es que todos los enemigos de Israel en este momento, podemos estar hablando de que es casi todo el mundo. Y bueno, y puede ser que ustedes se pregunten desde esa perspectiva cuáles son los enemigos de Israel. Entonces vamos al Salmo 83. Y en el Salmo 83 vamos a encontrar el total de los enemigos de Israel. En el versículo 6, bueno, en el versículo inicial dice, vamos a leer los primeros dos versículos y luego pasamos al versículo 6 que dice,
Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Quiénes son los que te aborrecen? ¿Quiénes son los que rugen? ¿Cuáles son esos enemigos? El versículo 6 nos indica una lista de ellos y dice el versículo 6, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Esta es una arista de todos esos enemigos, de todas esas naciones que se ha multiplicado en contra de el pueblo de Israel. En el Salmo número 3, David es simbología del pueblo de Israel y ustedes tienen que saberlo porque David viene de la raíz de Jesucristo, como pueblo inicial, como pueblo de Israel, como pueblo que es el pueblo de Dios. Aquí hay una lista. Sin embargo, yo quiero también que vayamos para que podamos conocer también lo que nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2, referente a estos enemigos que se levantan contra el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2, dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, estamos hablando de la tierra prometida, lo que Dios había prometido a su pueblo. Cuando entres, dice, para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Acordémonos que el pueblo de Israel no entró a una ciudad, a un lugar que estaba vacío. Entró, hizo sus investigaciones, mandó a sus hombres de confianza para hacer un estudio del país, a ver qué se encontraban. Y bueno, y ellos se encontraron con muchas naciones, varias naciones de las que estaban el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo. 7 naciones, dice, mayores y más poderosas que tú. Esas eran las naciones que tenía que enfrentar Israel. Esos eran sus enemigos para tomar la ciudad que Dios le había dado, la tierra, la cual le había prometido. Pero tenía que pelear, tenía que luchar, tenía que vencer a esas naciones. Y la palabra es clara cuando dice que todas ellas eran más poderosas. Al igual que hoy, los países que están alrededor de Israel son países que, si lo vemos físicamente en nuestro terreno, son muy poderosas, mucho más poderosas y en un tamaño mucho mayor. Sin embargo, esos enemigos que se han multiplicado contra el pueblo de Israel, bueno, y que han sitiado, que lo tienen, que están alrededor y que han generado un sitio contra Israel, mi hermano Luis, todas estas naciones quieren y van a hacer, de hecho lo están haciendo, haciendo guerra, tratando de destruir al pueblo de Israel. Hermanos, desde que el pueblo de Israel se forma en Egipto, se forma bajo esclavitud. Son 430 años que el pueblo de Israel pasó en esclavitud. Nace un libertador. Y cuando nace ese libertador, Faraón se levanta y manda matar a todos los niños menores de 2 años para abajo. Pasan 40 años en el desierto, transitando por el desierto. La nación de Israel, hermano, toda la vida ha estado en conflicto, ha sido perseguida, ha sido esclavizada.
Ve el sueño de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 2, el sueño de el rey Nabucodonosor, con la estatua, con la cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, el estómago de bronce, las piernas de hierro mezcladas con barro. Todo eso son 4 reinos poderosísimos que esclavizaron y sometieron al pueblo de Israel. Toda la vida Israel ha estado sometido, perseguido, masacrado. Sin embargo, hermano, es el pueblo de Dios. Ve ahora, los países que son enemigos, que están alrededor de Israel, primeramente, la media luna fértil, que nos relata el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, Irán a la cabeza, Irak y Siria. 3 enemigos poderosísimos. Luego está Egipto, Jordania, Marruecos, Rusia, Libia, Kuwait, Sudán, Argelia, Pakistán. De aquí de América Latina está Cuba, Venezuela, Nicaragua, Yemen, Corea del Norte y Palestina. Pero esos son algunos, porque todo el país, todo el continente africano son musulmanes. Y aquí no falta en esta lista, oiga, la India, que son 1.500 millones. Rusia tiene 350 millones. La India tiene igual cantidad de gente que la India. Estamos hablando, hermano, de que es una barbaridad de gente que está en contra de Israel. ¿Y por qué pelean contra el pueblo de Israel, Miguel? Don Luis, la pelea que se genera es por tomar el monte de Sión de Jerusalén, es decir, tomar el monte santo que se encuentra físicamente en Jerusalén, pero también espiritualmente se encuentra en los cielos. Este es el monte santo, que es también el inicio del pecado que se generó en el paraíso con Adán y Eva. Pero hermanos, todo esto lo hemos venido trayendo de una manera escatológica para que ustedes puedan entender el porqué de los acontecimientos. Si bien es cierto lo que se relata en Zacarías 14, versículo 2 y el versículo 9 que vamos a leer, sucedió en el año 70. Sin embargo, es el cumplimiento de lo dicho en el Salmo 3. Dice, porque yo reuniría a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas mujeres, la mitad de las ciudades irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Eso es parte de lo que habla el Salmo, donde los enemigos se han incrementado, han aumentado. Luego podemos leer en el versículo 9 del capítulo 14 de Zacarías, que dice, y Jehová será el rey de toda la tierra. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hermanos, esto es cuando toda esta situación que se da allá y cuando el pueblo de Israel se vuelva, porque vamos a ver más adelante qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel o algunas de las cosas que están generando parte de la maldad que se ha generado y de las maldiciones que el pueblo de Israel tiene, que en alguna oportunidad también a través de este programa se han generado y se ha dicho cuáles son las maldiciones que el pueblo de Israel ha generado para sí, empezando por la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ellos mismos ante Pilato determinaron que la muerte de
de ese inocente, en este caso Jesús, al cual Poncio Pilato no le había encontrado ningún delito, ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, una de las maldiciones. Entonces, el tema, la consecuencia, el por qué la situación que se está generando en este momento ya es por la obtención de parte de sus enemigos del Monte Santo, de Sión, que se encuentra en Jerusalén. Vayamos, hermanos, ahora a Mateo capítulo 4 y versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Para que podamos determinar y que ustedes puedan entender a través de la palabra lo que les acabo de decir. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, Jesús fue tentado en el monte alto, en el monte santo, por el mismísimo Satanás. Y lo llevó y le enseñó todos los reinos de la tierra. Bueno, Jesucristo fue tentado como hombre. Y sabemos cuál fue su respuesta. ¿Cuál fue su respuesta ante esta tentación de Satanás? Del peor enemigo que puede tener y el que tiene en este momento al mundo sumido en las tinieblas. El monte alto. Pero vayamos también, hermanos, a Apocalipsis 21:10. ¿Qué dice Apocalipsis 21:10? Dice en el capítulo 10 de Apocalipsis: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir, esta profecía, esto que les estamos comentando en esta hora, teniendo la palabra como la identidad de lo que acabamos de decir en Apocalipsis 21:10, ese mismo monte grande y alto que se le mostró a Juan en esta visión que tuvo profética, que era la misma ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Por eso es que el monte santo Sión está en el cielo y está también físicamente en Jerusalén, y está hablando del mismo lugar, y que era un monte alto, el monte santo, al cual fue llevado también Juan en esa visión. Y esto es lo que nos confirma a nosotros casualmente lo que acabamos de decir. En el versículo 4 del capítulo 3 de Salmos, dice ahí bien claro, porque este es un clamor de David cuando iba huyendo de la persecución que se había dado por medio de su hijo Absalón. Pero trayendo esto a nuestro contexto, ahorita Israel está en necesidad. Necesitamos que la iglesia se una y que clamemos, Búscate ahí Éxodo capítulo 17. Que clamemos, hermano, así como clamó Moisés en el monte santo. Capítulo 17, don Luis, versículo. Desde el 8, léete. Dice así el versículo 8 del capítulo 17 del Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí Moisés representa a la iglesia en oración, en ayuno, en clamor, porque la iglesia y el pueblo de Israel son
un solo pueblo. Efesios capítulo 2, verso 12. Entonces, hermano, y dice que no perdas Éxodo capítulo 17 porque vas a regresar ahí. Ahorita vas a Efesios capítulo 2, 12. 2:12. Dice el versículo 12 de Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Eso significa, hermano, para nosotros, para el pueblo gentil, cuando estábamos sin Cristo y sin Dios en este mundo. Entonces, seguí. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahí, ambos pueblos, el pueblo de Israel terrenal y el pueblo gentil de donde nace la iglesia. Seguí. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Ahora regresemos a Éxodo capítulo 17, verso 11. 17, verso 11. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ok. Fíjese bien, hermano, que cuando usted como iglesia tiene su mano levantada, entonces el Espíritu Santo llega y defiende, aquí dice, a Israel. Ahorita el clamor de nosotros como iglesia no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel, porque Israel está en batalla ahorita, está en guerra, y siendo nosotros un solo pueblo, o un pueblo Amén. espiritual que es la iglesia, tenemos que caminar junto con el pueblo de Dios terrenal que es Israel. ¿Me explico? Así es, sí señor, completamente. Entonces, ¿en cuál vamos? No, aquí. Bien, vamos por el versículo 12 del capítulo 17. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Siga. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ok, ¿quién es Amalek? Amalek en este momento son todos los grupos terroristas que es el brazo armado de todos los enemigos de Israel en este momento. Ya los dijimos, Irán es el que va a la cabeza porque es el enemigo número uno potencialmente al que Estados Unidos le dio 6,000 millones de dólares para que armaran a los terroristas, Hamás. Hamás es un grupo terrorista que depende única y exclusivamente de las donaciones que le dan los países que están en conflicto eterno con Israel. ¿Y quién es este Amalek? Actualmente son, oiga, Hamás, que es la cabeza, porque allá en Números capítulo 22 nos habla el profeta Balaam de que Amalek iba a ser cabeza de las naciones. Y ahora, Hamás, óigase bien, Hamás
es el que está en conflicto y está representando a todos los grupos islámicos que están queriendo destruir a Israel. Los grupos terroristas como Hamas, oiga, ISIS, la OLP, Al-Qaeda, la Yihad Islámica, Boko Haram, etcétera, todos estos grupos terroristas tienen el espíritu amalecita. ¿Qué pasó con Amalek? Verso 14. Verso 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Eso es lo que ha sucedido. Aquí está hablando del trono de Jehová. El trono de Jehová es Jerusalén. De antemano, aquí, cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, Amalek está peleando contra los hijos de Dios, contra el trono de Dios. Y para Isaías 14. 14:12. Isaías 14:12. 14, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí está hablando específicamente del ángel caído, el ángel de la rebelión, el mismísimo Satanás, llamado diablo, la serpiente antigua. Y entonces aquí este espíritu se quiso levantar contra el trono de Dios, lo mismo que hizo Amalek allá en el capítulo 17, verso 12, Así donde es. dice que él se levantó contra el trono de Dios. ¿Y el trono de Dios qué es? Es la Jerusalén celestial. Ese es el trono de Dios, el monte Sión, porque ahí en el Salmo 3, ahí nos está describiendo exactamente los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Todos esos países que están en contra de Israel, oiga, están en contra de Dios, porque quieren destruir al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito de toda esta gente? Solamente son tres. Primeramente, el lugar estratégico que es la tierra. ¿Qué ha sucedido con la tierra? Ahí, en ese lugar, es donde vivieron todos los ángeles caídos. Ahí es donde se desató aquella rebelión para construir la Torre de Babel. En todo ese sector fue donde estuvo el paraíso terrenal, o sea, el Edén. Dentro del Edén fue que puso el Señor el huerto del Edén. También, ¿por qué es tan perseguida la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué es tan codiciada? Porque eso son incógnitas, son cosas que nosotros humanamente no lo podemos entender. Pero es que son tres cosas, hermano. Primeramente, el territorio, la ciudad y, oiga, principalmente el templo, donde está ahorita la cúpula esa dorada que se ve en todas las fotos, que se llama la mezquita de Omar. Así se le llama. Pero son tres cosas: el territorio, la ciudad y el templo. A tal grado que Apocalipsis y los
escritos de los profetas del Antiguo Testamento nos hablan de que se tiene que construir el tercer templo para que llegue el anticristo y que se tome posesión de ese templo. Y que allí ese hombre de pecado, el hijo de maldición, va a llegar y se va a sentar y se va a considerar Dios, así como dice Isaías capítulo 14, el verso 13. Eso es lo que estos grupos terroristas están tratando de hacer, de derribar, de destruir y de tomar nuevamente el territorio de Israel y hacerlo desaparecer. Oiga, si Israel solamente tiene 70 años de haber llegado nuevamente al lugar que Dios le dio a ellos. 70 años. Porque ellos salieron en la diáspora judía en el año 70 con la destrucción a través de Tito Vespasiano en el año 70. Y durante todo este tiempo Israel ha vagado por todas partes del mundo. Pero el 14 de mayo de 1948, Israel, a través de la ONU, es constituido un Estado independiente y se forma la nación de Israel. Así es, entonces, ese tiempo que tiene el pueblo de Israel de haberse sido constituido, desde mucho antes y todavía hoy, su vida, todo ese tiempo ha sido en guerra, todo ese tiempo ha sido con enemigos a su alrededor, todo ese tiempo ha sido, como bien lo dice el Salmo 3, desde ese momento se han incrementado a millares sus enemigos. Sin embargo, hermanos, podemos tomar en cuenta ahí también, si leemos el versículo, ahí dice, en el versículo 2 del Salmo 3, dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermanos, físicamente, si ustedes revisan y ven en el mapa de Europa dónde está Israel y los países que están alrededor, de Asia, y los países alrededor, usted va a ver países como Irak, como Irán alrededor, como lo hemos comentado, son países inmensamente grandes. Y así del tamaño que tienen es su deseo de desaparecer a Israel. Entonces, físicamente, si lo vemos, ¿qué posibilidades puede tener Israel ante la potencia de tanto país tan grande, armados con tanto ejército, versus un Israel tan pequeño? Si realmente geográficamente el país de Israel, ya hoy país constituido, como hemos dicho, no tienen posibilidad. Por eso es que al día de hoy, lo que se indica en este salmo, posiblemente muchos de los que no conocen de la palabra, ni la profecía, ni la revelación que se genera en este salmo, sí posiblemente puedan estar pensando, no hay para Israel salvación en Dios. Pero ¿qué pasa en el versículo 3? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de él. ¿Qué significa esto? Que físicamente Israel no tiene oportunidad, pero, si Israel se vuelve a Dios, si Israel toma la confianza que tuvo durante mucho tiempo en Dios, dice, será el escudo alrededor de mí, sería la gloria para el pueblo y el que levanta mi cabeza, dice el Salmo. ¿Por qué levanta mi cabeza? Hermanos, porque cuando se está en tribulación, cuando se está perseguido, pues lo que hace uno es que baja la cabeza, se agacha, porque está apesadumbrado, está quebrantado. Sin embargo, esa situación no es una situación real para el pueblo de Israel. Hoy los israelitas, según lo que se escucha y lo que han indicado a través de su ministro Netanyahu,
Dice que ellos piden perdón por no tener temor a todos sus enemigos. Hablan de que los disculpen todos. ¿Por qué? Si no sienten temor o miedo ante las diferentes circunstancias en las que están. Mas conocemos que para Israel tiene que darse una situación especial de búsqueda, pero para que busquen a Dios, como siempre ha sido durante todo el tiempo, Israel debe llegar a un punto, como lo hizo saliendo de Egipto, una persecución para matarlos del rey Faraón, cuando estuvieron en cautiverio, todas las situaciones que se dieron con estos países que los llevaron cautivos, toda lo que Dios, a causa de su desobediencia, tuvo que hacer para que el pueblo de Israel se arrepintiera y volviera. Es decir, Israel tiene que arrepentirse, tiene que buscar del Señor como nunca lo ha hecho. Y bueno, y si nosotros también tomamos en cuenta el hecho de que hoy por hoy la creencia de Israel, ellos no creen en Jesucristo todavía. Ellos mataron a un profeta que ellos consideraban que era un profeta y que iba en contra de toda su situación religiosa, que eso le generaban los fariseos. Todavía al día de hoy son pocos los israelitas que creen en Jesucristo. La mayoría no creen en Jesucristo. Están esperando a que venga el Mesías, según ellos. Por eso es que el pueblo de Israel al día de hoy tiene unas maldiciones que han generado que han generado para sí a raíz de la consecuencia de todo lo que han hecho. Don Luis, esas 5 maldiciones, ¿cuáles son las 5 maldiciones que tiene el pueblo de Israel al día de hoy generadas por ellos mismos? Bueno, primeramente cuando escogen a Barrabás en lugar de Jesús, ¿verdad? Eso provocó inmediatamente una reacción de parte de los religiosos de aquella época, cuando dicen ellos que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos. Ahí están atándose ellos inmediatamente, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo viene para salvación, no para esclavitud ni para maldición. Tercero, que cuando ellos escogen matar a Cristo, viene una tercera maldición, que es que ellos mismos dicen que ellos no tienen más rey que César. Y César es tipo de Satanás para la época, porque en Apocalipsis nos lo describen como aquella bestia que viene del cielo como una... Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta es la nación de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto sucedió cuando nace Cristo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Es conocido como el imperio dominante de la época. Cuando se escribe el Apocalipsis, es Roma, la Roma imperial, que tenía esclavizado a toda la humanidad conocida de aquella época. Es conocida como el dragón escarlata, ¿verdad? Entonces, ese es el representante. Es como representar pues a César. Entonces tenemos ya, escogen a Barrabás, se maldicen con la sangre de Cristo, escogen a César como el único rey sobre ellos, escogieron al diablo para que los dominara. Así es. Viene Jesús y cuando ve y tenía hambre, dice que pasó sobre el camino y vio aquella higuera y fue y buscó y vio que no tenía fruto. Ahí le dijo el Señor que nunca más dé fruto. Y la higuera bíblicamente representa a la nación de Israel. O sea, hermano, Israel está pasando
situaciones que ningún país, ningún pueblo en el mundo ha pasado. Sin embargo, es el pueblo de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Y sobre ese pueblo es que viene toda la calamidad existente de ahora en adelante, porque ahorita Israel está entrando al cumplimiento de la profecía del Salmo 83. Ahí lo vimos nosotros, ¿verdad? Cuando se confabularon todas estas naciones, que son 7 naciones que se confabularon para destruir a Israel. ¿Lo podéis leer? Sí, señor, el versículo 6. Sí. Todas las naciones, dice, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, versículo 7. Perdón, del desde 83. el verso 2. Desde el verso 2 dice, muy bien, porque he aquí que rugen tus enemigos. Oiga. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Bueno, es que quieren desaparecerlo. Eso es lo que los que buscan esos enemigos. Este es el cumplimiento. Lo que está sucediendo ahorita es el cumplimiento de ese salmo, el Salmo 83. Pero de aquí comenzó a más el 7 de octubre de este año. Luego está en Jordania, ya está siendo atacado Israel. Por el otro lado, hay 4 frentes ahorita con los que Israel se está defendiendo. Para colmo de males, Israel ahorita está siendo o está contaminado con los LGTBI. Y eso lo aborrece el Señor. Por eso fue el juicio contra Sodoma y Gomorra. Porque usted, querido amigo, querido hermano, nosotros somos la imagen de Dios. Y usted, si es varón, no puede ser penetrado por otro hombre. Una mujer no puede convivir con otra mujer como marido y mujer. Israel ahorita tiene que limpiar su territorio para que quede el ejército de Israel solamente hombres de guerra. Así como en Primera de Crónicas, capítulo 12, dice que todos los días llegaba ayuda a David, hasta que se formó un gran ejército, como ejército de Dios, varones fuertes, serios, leales. Israel tiene que limpiar, y por eso es que llegan aquellos 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11, ahí aparecen los 2 testigos para enjuiciar al pueblo de Israel. Y es así, hermano, cuando el Salmo 83 se empieza a dar su cumplimiento. A raíz de este acontecimiento se van a levantar los reyes del oriente, va a venir Rusia con todos sus ejércitos y todos sus aliados a destruir también a Israel, y da el cumplimiento a Ezequiel capítulo 38 y 39. Van a ser 2 guerras antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Mientras esto esté sucediendo, la iglesia tiene que estar con los brazos arriba, con los brazos levantados, clamando y pidiendo ayuda a Israel, según como nos dice el libro de Éxodo capítulo 17, que ahí Moisés estaba con los brazos levantados, clamando para Israel. Y ahí Moisés es el tipo de la iglesia. La iglesia tiene que ayudarle en el mundo espiritual a Israel. Quiero decirles, queridos amigos, queridos hermanos, de que nosotros vivimos en 2 mundos paralelos. El mundo espiritual y el mundo natural.
el que nosotros vemos. Pero el que más prevalece es el mundo espiritual, porque Dios hizo las cosas de lo que no se veía. Y usted no crea, porque tenemos una historia. Allá cuando el profeta Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, y que dice que se levantó el sirviente, el secretario, y vio que la ciudad estaba rodeada. Y el profeta estaba tranquilo, sin inmutarse. Entonces dice que clamó para que se le abrieran los ojos espirituales a Giesi. Y cuando Giesi pudo ver en el mundo espiritual, dice que la ciudad estaba rodeada por millares de ángeles con carros y con espadas de fuego. ¿Ustedes piensan que Israel está solo? No, amigos. A pesar de que está ahorita bajo esa gran contaminación a la cual Dios aborrece, Israel no está solo. Por eso dice que por un lado van a venir 1000 y por el otro van a caer 10,000, pero a mi pueblo no me lo van a tocar, hermano. Así es, hermano. Por eso nosotros, la iglesia, tenemos que estar con manos levantadas. Tenemos que clamar a Dios por Israel, para que Israel pueda entender lo que dice el versículo 4 y 5 del Salmo 3. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Hermanos, es que Israel tiene que clamar a Jehová. Israel tiene que entender que quién es su Dios y tener la confianza en Dios. Dice, y cuando eso suceda, Jehová responderá desde su monte santo. Luego dice el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, se acostó, uno duerme con tranquilidad. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba, porque mi confianza está puesta en Jehová, porque tengo seguridad en Dios. De otra manera no tenemos seguridad. Israel no va a tener seguridad. Hoy ellos están confiados. Sí, claro que están confiados. ¿Por qué? Porque no tienen temor. Pero llegará el día que no es todavía el día y el tiempo en que Israel deberá retomar a su Dios y clamar a él. Luego dice el versículo 6, que esto es lo que está sucediendo. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Oh Israel, en su manera física, en el área física, terrenal, no tiene temor. Por el contrario, ellos hablan de que no tienen temor, hablan de que en su orgullo sus enemigos nada le van a hacer, ellos van a salir adelante, y es una confianza que todos tenemos que tener en el sentido de que creemos y estamos con el Señor, le buscamos y buscamos siempre la presencia. Cuando el Espíritu de Dios está uno con nuestro espíritu, la iglesia hoy tiene una posición importante y no podemos estar con los brazos caídos como es lo que estamos representando hoy. Una iglesia con brazos caídos, una iglesia que no lucha, que no levanta sus brazos para luchar con todas las tinieblas, ¿verdad?, de este mundo que están a merced de Satanás. Estamos con los brazos caídos. A veces algunos la levantan, pero el asunto es que no hay quien colabore como con Moisés para levantar las manos. Dice, como hablaba mi hermano Luis, Tel Aviv. Tel Aviv es la capital de Israel, pero también en Tel Aviv está es la ciudad del pecado. Exacto, donde está el pecado también. Ahí es donde los LGTBI
bueno, tienen un asentamiento también hacia el mundo. Esto es una situación que Israel debe corregir. ¿Por qué? Para que puedan enfrentar a sus enemigos como corresponde, como lo decía el Señor, a imagen y semejanza del hombre creado por Dios. Entonces deben quitar toda esta situación pecaminosa que tienen para poder obtener la ayuda, para poder la tranquilidad, para poder tener la seguridad del Dios de su pueblo de Israel. Pero ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que por ellos mismos entender que tienen que clamar a Jehová. Y solo si claman, estando limpios, estando sin ningún pecado, van a obtener la respuesta de Dios desde su monte santo. Desde Sión, si lo queremos ver en el ámbito espiritual, en el ámbito celestial, que es Sión, el que tiene que hacer. Pero Jehová está, pues, presto a hacer con Israel y mantener las promesas que durante todo este tiempo ha generado para con él. Nosotros como iglesia tenemos que apoyar, tenemos que clamar, tenemos que levantar nuestras manos, pero ellos también tienen que dejar, entre otras cosas, hermanos, un poco de orgullo, siendo ellos solos, y tienen que dejar también una buena parte del pecado que han permitido, ¿verdad? Que se ha generado en la parte interna de los israelitas. Tienen que quitar todo ese pecado para poder ser aceptos a Dios. Una vez más, tienen que ser obedientes a lo que ellos conocen y lo que saben. Una vez más, deben clamar, pero no como lo hacen. Tal vez muchos de ellos deben clamar de verdad y de corazón, porque Dios ve su corazón. Mientras esto no suceda, hermanos, bueno, Israel seguirá estando en guerra. Israel va a estar abatida en algún momento por sus enemigos, mas no será destruida. Querido hermano que me escucha, Israel no será destruida, porque no es el tiempo todavía en que ellos tengan que poner abajo y realmente sí, tener un clamor fuerte, un clamor desde su corazón para Jehová su Dios, y Jehová su Dios les responderá, como dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Versículo 4 del Salmo 3 de David. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que apoyar ese clamor, estar también peleando y guerreando con manos levantadas contra los amalecitas, que son símbolo de Satanás, de todos estos enemigos, de toda esta corrupción, de todo esto que está entenebreciendo el mundo, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? El diablo está entenebreciendo el mundo, está entenebreciendo cada país, y nosotros lo vemos, nosotros lo sentimos, y tenemos que hacer frente. Tenemos que hacer un frente común en la parte espiritual, porque nuestra lucha, hermanos, una vez más, posiblemente muchos de ustedes lo han escuchado, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales. Es contra demonios, es contra todo lo que se mueve en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha es una lucha que tiene que generarse en nuestro espíritu a nivel, valga la redundancia, espiritual, que es donde se están moviendo todas estas situaciones y están poniendo de alguna manera en jaque a todo el pueblo de Israel, y nosotros somos unos con Israel, como lo hemos leído en la palabra también. Como gentiles somos parte también, y el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces también somos hijos de Dios, somos parte, una parte externa del pueblo de Israel que podemos apoyar, y tenemos la obligación de levantar nuestras manos para clamar, para levantar al Señor la voz, de manera que todo este pecado pueda ser, si fuera del caso, quitado, luchar contra esto para que el enemigo no se enseñoree más de su pueblo, ¿verdad? Y que Israel salga adelante, mi hermano Luis. Bueno, hermano, prácticamente hemos llegado al final de este programa, y primero Dios que haya llegado
al corazón, al espíritu, al entendimiento de cada uno de ustedes, porque estamos viviendo ya tiempos finales y esto ya no ya no hay retroceso. Aquí vamos a ir de mal en peor todos los días que nos restan de nuestra vida. Un saludo, hermano, para Sí, la mis despedida. hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros, muchas gracias por escuchar una vez más Voz de Restauración, con la palabra aplicada y salida de la Biblia 100%, la que hemos leído y hemos presentado ante ustedes con la verdad profética, la verdad delante de cada uno de ustedes, para que ustedes puedan entender también un poco de los tiempos que vivimos. Así que un saludo, un abrazo, hermanos, y una petición: no bajen sus brazos, levante sus brazos, y si necesita ayuda, bueno, apóyese, ayúdese, pero todos tenemos que hacer frente común en este clamor por el pueblo de Dios. Amén. Ha sido un placer haber estado con ustedes compartiendo esta poderosa palabra. Primero Dios, dentro de 8 días, si el Señor no ha venido, vamos a estar aquí nuevamente con ustedes. Voz de Restauración para las naciones. Dios me los bendiga a todos. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me lleva